El presidente Sebastián Piñera descartó este lunes tener algún conflicto de interés por la venta de la minera Dominga, asegurando que hace años él y su familia no tienen participación en dicha operación. En la misma línea aseguró que una acusación constitucional en su contra no tiene ningún fundamento. Las revelaciones del Pandora Papers también ha tenido impacto a nivel internacional. Al menos 8 países iniciaron investigaciones sobre las actividades financieras de sus ciudadanos tras esta filtración. Los documentos arrojan luz sobre cómo multimillonarios, políticos y también delincuentes explotan un sistema financiero evadiendo impuestos y con lavado de dinero en paraísos fiscales. Cuando el día termina, comienza medianoche. Bueno, y justamente sobre este tema, en materia internacional, con el Instituto de Democracia y Asistencia Electoral, el IDEA, un organismo internacional, vamos a conversar con su oficial para el programa para Chile y el Cono Sur de IDEA International, María Jaraquemada. María, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Matías. Muy intenso. Me imagino. ¿Por qué no nos explica un segundito qué es lo que hace IDEA, este organismo, esta institución, para entender el contexto de lo que nos vas a explicar? Sí, IDEA es una organización creada por distintos organismos del Estado, distintos países, entre ellos Chile, el año 95, que tiene, por así decirlo, su sede principal en Suecia, pero también está en 18 países del mundo. Y de hecho hasta hace poco estuvo la dirección regional de América Latina acá en Chile, y la idea es prestar asistencia a los países, a la sociedad civil, a la academia y a distintas entidades para fortalecer la democracia y también los procesos electorales. Y de hecho ahora nos encontramos trabajando también con la Convención Constitucional para apoyar el proceso constituyente. Y el director regional de IDEA de hecho fue parte de la Comisión Engel, Daniel Sobato, así que ha estado participando bastante activamente de estas temáticas. Bueno, este es un impacto grande porque atañe y toca a muchas personas en el mundo, pero desde celebridades, pero lo que nos importa a todos nosotros son el efecto que tienen los sistemas políticos, democráticos, y que pueda salpicar y que puede tener, quién sabe, ¿Qué derrotero puede tomar una investigación o investigaciones de este tipo? ¿Cómo lo ven ustedes lo que ha ocurrido? Absolutamente, y yo creo que tú pones un punto central, que en el fondo es la afectación a las instituciones democráticas y a los sistemas democráticos. Claramente cuando ocurren este tipo de situaciones, este tipo de escándalos, se pone en cuestión el propio régimen democrático y si efectivamente se está cumpliendo esa promesa, por así decirlo, de que es el gobierno del pueblo, para el pueblo, por el pueblo, y que al final somos todos iguales ante la ley, porque claramente vemos que aquellos que tienen más recursos pueden acceder a estos beneficios tributarios que incluso muchas veces ni siquiera es ilegal, y ya el hecho de que no sea ilegal te demuestra que finalmente eso es porque no había una voluntad política de atacarlo decisoriamente. O sea, esto ya es un tema que viene hace mucho tiempo siendo escándalo, fue hace unos años con los Panama Papers, ahora nuevamente con los Pandora Papers. Entonces yo creo que ahí se pone un punto importante en cuestión, y es también lo que tú decías en la introducción, es que muchas veces es difícil poder discriminar cuando estos actos se hacen solo para tener como una figura tributaria más suave, por así decirlo, o cuando efectivamente estamos ante otros delitos como puede ser el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, etcétera. Entonces yo creo que en ese sentido ojalá esta situación ayudara a que de una vez por todas se hagan esfuerzos importantes para tratar de erradicar o al menos hacer muy difícil el operar en paraísos tributarios. ¿Tiene justificación legal y desde la perspectiva de los equilibrios democráticos y la sanidad institucional el que existan paraísos fiscales hoy día? Porque alguien te podrá decir, bueno, es una forma de hacer negocios multinacionales, ¿no es cierto?, estableciendo un punto en común, hay inversiones extranjeras, pero se pagan los impuestos antes, en fin, puede haber una justificación por esa vía. Claramente, el que es lavado de dinero no, y el que quiere evadir pagos de impuestos tampoco. Pero ¿se justifica a estas alturas del desarrollo de las comunicaciones y del desarrollo del mundo que existan paraísos fiscales?
Lo que pasa es que los paraísos fiscales en el fondo tienen otras complejidades, que no es solo el tema de la interconexión o permitir en el fondo esta globalización de los negocios, sino también es todo el entramado de secreto que tienen. O sea, por algo estas operaciones no se saben y hoy en día a través de esta filtración las venimos a conocer y no las conocíamos en detalle. Entonces, obviamente a uno le cuesta entender por qué una operación que tiene sus efectos en Chile se realiza en otro país donde hay unas normas bastante más livianas, tanto de pago de impuestos como también de la información, la transparencia de la información. Entonces, obviamente es complejo y ahí por eso vemos que tenemos a todas estas autoridades, exautoridades, celebridades, etcétera, que están envueltas en esta situación y que es precisamente por muchas de esas situaciones. Pero, como decía antes, estas personas se mezclan o comparten situación de sus inversiones en paraísos fiscales con otras personas que están haciendo lavados de activos, que están financiando el terrorismo, que hacen narcocorrupción. Entonces, claramente es un tema muy complejo y yo creo que hoy en día no se justifica y de hecho la mayoría de los países desarrollados han manifestado su voluntad de combatir los paraísos fiscales en el G8, la OCDE. Hay numerosas recomendaciones, por ejemplo, para regular el beneficiario final de las empresas, pero vemos que al final mucho de eso se queda en palabras y la voluntad política de avanzar en esto ha sido más bien tímida, creo yo. A ver, si hay consenso internacional de organismos como el de ustedes y varios otros que buscan justamente fortalecer la democracia en el mundo, debieran quizás tener entonces, si no se justifica a juicio de ustedes, una acción más decidida en, por ejemplo, castigar a estados que sus propias instituciones públicas hagan negocios en paraísos fiscales. Chile lo ha hecho hace relativamente poco con Codelco. Codelco ha tenido pagos cuando hizo negocios con Minmetals, por ejemplo, pasó por paraísos fiscales, recursos públicos, según nos hemos enterado, ¿no? No sé si tú sabías. También, ¿qué pasa con los países que son paraísos fiscales, que se prestan para? Yo no sé qué grado de sanción internacional pueden tener o si van a tener algún día. Bueno, yo creo que igual hemos visto ciertos avances en el último tiempo. De hecho, muchos de estos países han ido elevando, por así decirlo, sus estándares. O sea, antes, no sé, antes veíamos cómo efectivamente se podían generar muchas sociedades y no te pedían ni siquiera casi documentos. Hoy en día se genera más, pero igual todavía existen estas compañías, estas shell companies, como se le llaman, o que son compañías zombies, fantasmas, cáscaras, y también como hay bufetes de abogados que en el fondo se prestan para testaferro para abrir estas compañías. Yo creo que ahí hay un problema. Pero hemos visto cómo se ha ido avanzando. O sea, desde lo mismo que la OCDE, el Banco Mundial y muchas de estas instituciones han estado siendo más exigentes con estos países, los van clasificando cuando son más livianamente tributarios, etcétera. Ha hecho que ellos mismos vayan elevando sus estándares, pero también yo creo que a raíz de la pandemia vimos como varios países, incluso en Chile se discutió el hecho de que no se vieran beneficiadas empresas de las ayudas de los estados por la pandemia, cuando, por ejemplo, estuvieran constituidos en países que eran considerados paraísos tributarios. Entonces, yo creo que se ha ido avanzando en el sentido de que cada vez hay más consenso de que éticamente no es correcto y que por mucho que a veces no sea ilegal, eso no significa que está bien y que tengamos que tolerarlo. Entonces, todo este escándalo que hoy en día se está dando, bueno, muchos te lo van a volver a repetir, pero si no es ilegal, yo cumplo con las normas. Yo declaré que tengo esas sociedades, hay otros que van a rayar en la ilegalidad. Pero el problema es que muchas veces no necesariamente lo que no es ilegal es correcto. O sea, en Chile hasta hace pocos años atrás el financiamiento ilegal de la política no era delito y eso no significaba que estuviera correcto. Entonces yo creo que en ese sentido hay más consenso, pero claramente no son precisamente las personas más desfavorecidas las que se benefician de estos países tributarios. Entonces es difícil mover el cerco y generar estos cambios, pero yo creo que estos escándalos son las oportunidades que te ayudan efectivamente a volver a poner en la agenda y a empujar esos cambios. Chile Transparencia, Transparencia Internacional, el capítulo chileno, hoy día mencionaba una iniciativa que no sé qué plausibilidad tiene, no sé si opera en alguna parte del mundo, el que al final cuando existen estas sociedades, que pueden operar en sociedades, ¿no es cierto?, por situaciones tributarias que son razonables en tanto y cuanto son, por ejemplo, incentivos de inversión, es decir, no toda sociedad es sinónimo de delito, porque de lo contrario estarían prohibidas las sociedades, ¿no es cierto? Tienen una utilidad, tienen una razón de ser. Pero que se supiera cuando hacen contratos, aguas arriba, nuevas cascadas, quiénes son los beneficiarios. O sea, que siempre vaya un acápite a saber de quién estamos hablando cuando hablamos de los tres chanchitos, sociedad anónima. Para evitar
justamente esa parte oculta, bueno, y darle la cara de legalidad que tiene la operación entre sociedades muchas veces. Sí, y además te genera ese desincentivo de efectivamente operar en paraísos fiscales, porque si se va a saber, bueno, y es algo que es tan criticado éticamente, probablemente autoridades se van a inhibir de hacer algo así. Y efectivamente eso es algo que se está empujando hace mucho tiempo desde la sociedad civil. El Observatorio de Gasto Fiscal también lo ha impulsado y de hecho ha habido compromisos desde el Estado para ver la posibilidad de establecer este registro público y centralizado y único, y es algo que promueven también y que han acordado los países desarrollados, y en algunos ha avanzado, en otros no. En América Latina vamos lento con esto. Chile, que en general le gustaba ser como de los que lideraba este tipo de iniciativas, ser de los primeros en adoptarla, lamentablemente hemos visto que no hay mucha voluntad. El sector privado en general también se ha opuesto, la SOFOFA en general se oponen también, dicen no lo ven necesario, pero es algo que están promoviendo el Banco Mundial, que está promoviendo la OCDE, que son estándares internacionales, que la idea es dificultar todo esto, el fondo, el lavado de activos, etc. Entonces yo la verdad es que hasta ahora no he visto voluntad política real de avanzar en esto. Y por último, desde el punto de vista estrictamente del efecto de la democracia y en nuestro país, ¿qué efecto ven ustedes como esta institución mundial o internacional, el que el presidente de la República en ejercicio, porque hay países donde son los expresidentes, en este caso República Dominicana, Chile y se me va el tercero, que estaba su presidente también Ecuador. Ecuador, sí, Lazo, muchas gracias. ¿Qué efectos puede tener para la democracia y para Chile puntualmente y sus instituciones esta noticia? Es que Chile ya está sumido en una crisis de confianza en las instituciones políticas bastante grave. Entonces, obviamente esto preocupa, porque yo creo que, bueno, obviamente se están dando explicaciones, yo creo que tienen que haber investigaciones para que se despejen todas estas variables, pero igual se genera ya un cierto daño, se genera un daño porque además la gente, y lo percibe o sea, no solo una percepción, es algo real. Muchos de los delitos que tienen que ver con situaciones de delitos económicos, etcétera, en general tienen baja sanción en Chile o no tienen sanción o incluso a veces no son delitos. Entonces yo creo que ya se comete un daño inicial contra la fe de las instituciones públicas, pero claramente cómo lo resolvamos también va a tener un impacto grande. Y bueno, parte de la idea del proceso constituyente es hacernos cargo de muchas de las debilidades institucionales que tenemos para intentar evitar casos de este tipo en el futuro. ¿Te parecieron satisfactorias las explicaciones que dio el presidente Piñera hoy? Me parecieron las explicaciones normales que se podían dar, pero yo creo que todavía quedan ciertas dudas abiertas y en ese sentido, como él es el personal implicado, yo creo que lo razonable es que operen otras instituciones investigando para que despejen toda esta situación. María Jara Quemada, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ti, Matías. Que te vaya muy bien. Chao, chao. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Estamos de vuelta y de inmediato revisamos información más destacada de la jornada con Marco Fleming. Marco, adelante. Hola Matías, muy buenas noches. Vamos de inmediato con las noticias de este lunes y comenzamos con el que fue parte también del tema de conversación en el bloque anterior. Ubicado en la región de Coquimbo, el proyecto minero Dominga se encuentra valorado en $2.500 millones. Lleva también más de una década de tramitación. Por su cercanía con el archipiélago de Humboldt, uno de los ecosistemas más ricos y diversos del mundo, esta iniciativa ha sido rechazada por una parte de la población local, pero también por organizaciones ambientalistas. Hoy, Dominga vuelve a estar en la polémica por los Pandora Papers. El pasado miércoles 11 de agosto, la Comisión de Evaluación Ambiental de Coquimbo aprobó el proyecto Dominga. El último hito de una tramitación tan extensa como controvertida y que ahora volvió a la palestra pública por la publicación de los Pandora Papers, con antecedentes de la millonaria operación de compra-venta entre las familias Piñera y Delano, realizada hace más de una década en las Islas Vírgenes Británicas y que llevó al presidente de la República a pronunciarse desde La Moneda. No tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas. En el verano del año 2011, el proyecto minero portuario Dominga presentó su declaración de impacto ambiental. Somos Dominga, un nuevo proyecto minero portuario en la comunidad de La Higuera. Sería el primer paso para el desarrollo de una polémica iniciativa y que en 2017 fue rechazada durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
Decisión que terminó con los ministros de Hacienda y Economía renunciados. He presentado mi renuncia a su excelencia la Presidenta de la República, Michelle Bachelet. Por esa misma época, el ex diputado comunista Hugo Gutiérrez presentó una querella en contra del entonces candidato presidencial Sebastián Piñera, quien iba por su segundo mandato en La Moneda, por supuestamente haber realizado gestiones en favor del proyecto Dominga. Yo estoy absolutamente confiado que cuando se termine esta investigación se va a establecer con meridiana claridad que no hay ninguna responsabilidad, que no hay ningún delito. Lo que tenemos hasta el día de hoy no nos muestra la existencia clara de un delito por parte del presidente Piñera, ni participación de él eventual tampoco. Finalmente, la Corte Suprema ratificó el sobreseimiento de la causa contra el mandatario. Yo creo que todo lo que estamos hoy sabiendo, gracias al periodismo investigativo, se pudo haber sabido por una investigación rigurosa hecha por la Fiscalía. Según la investigación periodística Pandora Papers, la venta de la participación de la familia Piñera en el proyecto Dominga a la sociedad controlada por el amigo del presidente Carlos Alberto Delano, sentenciado a 4 años de libertad vigilada y clases de ética por el caso Penta de financiamiento irregular de la política, se realizó a fines del año 2010. En el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas, una fórmula que el propio Sebastián Piñera ha criticado públicamente en el pasado. Yo sí creo que debiesen desaparecer los paraísos fiscales y que las finanzas internacionales deberían ser más transparentes, de forma tal de evitar que esos paraísos fiscales sean mal utilizados. Operación por más de 150 millones de dólares y en cuyo contrato de compraventa se incluyó una polémica cláusula. La tercera cuota de $9.900.000 se pagará a más tardar el 13 de diciembre de 2011, salvo que con anterioridad a dicha fecha se determine que el lugar donde el proyecto denominado Dominga corresponde a una zona de exclusión, parque nacional o reserva natural, impidiendo irrevocablemente el desarrollo de la actividad minera relacionada con el proyecto Dominga en dicha área. Una empresa que está controlada por el núcleo familiar más cercano del presidente pone una cláusula que gatilla un pago dependiendo del comportamiento, es decir, de la adopción de una norma que depende del gobierno de su padre. Me parece efectivamente ahí hay un conflicto de intereses. Respecto al fideicomiso ciego y al conflicto de interés, ya hubo procesos abiertos en esa instancia y que pudieron explicar que no había ningún tipo de falta legal o penal, pero sin duda es importante con estos nuevos antecedentes que se den las explicaciones. Explicaciones que salió a entregar el propio presidente Sebastián Piñera. La decisión de la administración de esas empresas de vender Minera Dominga al año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue precisamente para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. Se informó que luego de la publicación de los Pandora Papers, el fiscal nacional instruyó a la unidad anticorrupción del Ministerio Público a analizar los antecedentes respecto de la operación de compraventa de Dominga. Nueva polémica de un proyecto no menos controvertido. No se detienen las negociaciones para el cuarto retiro de fondos de pensiones. El senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, se declaró en estado de reflexión, tal como el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón, y todo esto a puertas de que la Comisión de Constitución del Senado comience ya la discusión del proyecto. La mayoría de los chilenos ya tiene una opinión. Estoy a favor, 100% de acuerdo. El cuarto retiro del 10% se discute en el Congreso, mientras las advertencias por los efectos que traería continúan. Según datos de la Asociación de AFP, las más afectadas con un cuarto retiro serán las mujeres y especialmente las de menores ingresos. En el caso de una trabajadora de 45 años con un sueldo imponible de 350.000 pesos, se calcula que tendrá que aumentar en un 33% su ahorro hasta los 60 años para recuperar lo retirado. Si gana 1,5 millones, el aumento tendría que ser del 11%. Y siempre cuando está el tema de sacar las plata, pasa que hay algo terrible que va a pasar, así que no sé, no creo que sea tan así. Nos vemos más afectados porque siempre hemos ganado menos que los hombres.
la brecha ahí es grande. Un cuarto retiro, por supuesto, que viene a afectar cada vez más el magro monto al cual tenemos acceso. Es un drama para las mujeres. El cuarto retiro enfrentará otra semana clave. La discusión en la Comisión de Constitución del Senado comenzará este miércoles y se extenderá hasta el 25 de octubre. El 26 se espera la votación en esa instancia y el 27 de octubre en la sala, a menos de un mes de la elección presidencial. Al menos 5 senadores de oposición habían asegurado que no apoyarían el retiro. Sin embargo, la situación podría cambiar. Lo conversé con el presidente de mi partido, Álvaro Elizalde, lo conversé con la senadora Yarna Proboste y estamos trabajando para lograr primero tener todos los votos de la oposición detrás del cuarto retiro. Gestiones que ya tuvieron resultados. Por cierto, me abro al debate de un cuarto retiro. Dispuestos a debatir o en reflexión, conceptos que se empiezan a escuchar entre los senadores del PS, PPD y la ADC, pero también en el oficialismo. Sabemos que esto no es una buena política pública y también sabemos que aún hay chilenas y chilenos que tienen necesidades, que están endeudados. Yo sí estoy dispuesto a votar por un cuarto retiro si ese cuarto retiro no dinamita y revienta el sistema financiero. La verdad que el populismo se come a muchos senadores y a muchos diputados y yo espero de verdad que el bien del país debe sobreponerse por este populismo barato que hoy día están tomando algunos senadores. El debate en la Cámara Alta comenzará este miércoles y los apoyos o rechazos al proyecto se están reconfigurando. Más cuando son varios los senadores que ya anunciaron intentarán introducir modificaciones principalmente en relación al pago de impuestos y al retiro de rentas vitalicias. Vamos ahora a hablar de la Convención Constitucional porque el vicepresidente de esta instancia, Jaime Baza, confirmó que se llegó a un acuerdo con la Dirección de Presupuestos para aumentar las asignaciones de los constituyentes. Baza aseguró que se autorizó un aumento de recursos de cerca de 1.200 millones de pesos, que según la Convención son necesarios para costear viáticos, viajes y también el pago de los sueldos de sus asesores. Los dineros habían provocado conflicto tras el rechazo inicial por parte de la DIPRES ante la solicitud de la Convención de ingresos extra por más de 1.700 millones de pesos. Durante la semana llegamos a un acuerdo final entre la Dirección de Presupuestos y el Departamento de Administración y Finanzas de la Constituyente, que permite zanjar de manera definitiva estas conversaciones que estaban pendientes respecto de la solicitud de suplemento presupuestario para 2021. 1.200 millones y algo, parte de lo cual se financia con reasignaciones internas y parte con reasignaciones que vienen de otros programas presupuestarios. Y atención con lo siguiente porque hasta las 6 de la mañana de hoy martes se va a extender el corte de agua potable que ha afectado a 5 comunas de la región metropolitana desde las 9 de la mañana de este lunes. Renca, Independencia, Recoleta, Providencia y Conchalí son las comunas que se han visto perjudicadas por la interrupción del suministro. Según lo informado por Aguas Andinas, este corte de agua se debe a obras de mejoramiento al interior del acueducto El Carmen y a la renovación de la infraestructura. Por otro lado, la empresa informó que dispondrá y ya dispone de más de 40 puntos de abastecimiento de agua en las 5 comunas afectadas. Aseguraron también que van a estar informando por el avance de la inspección y que en el caso de que surja algún imprevisto que extienda este corte de agua, esto será informado con antelación. Momento de tomar contacto con Rodrigo Pérez, que trae las informaciones policiales de las últimas horas. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas noches. Vamos a revisar esta información que nos llega desde el sur de nuestro país, en la Ruta 5 Sur. Distintas manifestaciones que han sido protagonizadas por camioneros, quienes han bloqueado parte de la Ruta 5 Sur a la altura del kilómetro 520. Esto en el sector de Duqueco, en la ciudad de Los Ángeles, la región del Biobío. Ustedes están observando imágenes de estas distintas manifestaciones. Varios camioneros que se han agrupado, camiones de carga en su mayoría. Todos ellos salieron desde distintos centros portuarios de la octava región y que iban en dirección hacia el sur, pero en ese punto de la Ruta 5 Sur comenzaron estas distintas manifestaciones, algunos cortes de tránsito parcial también, eso mencionar. Esto referente a la situación que han afectado a algunos camioneros forestales en el sector de la zona Magro Sur, y es por esta razón entonces que se han congregado para realizar estos cortes de tránsito que han sido parcial, han afectado a ambas rutas, pero que de igual manera ha generado esta situación
situación. Hemos estado muy pendientes en ese lugar, hemos incluso conversado con algunas personas en ese sector donde nos explicaron también parte de esta manifestación. Vamos a revisar de inmediato parte de esas declaraciones. No se ha escuchado nada concreto por parte de la autoridad, de lo que se viene pidiendo desde la última gran movilización que hubo el año 2020, en donde se firmó un acuerdo, el cual no se ha concretado en nada. Por lo tanto, estas movilizaciones parciales, esporádicas que se han ido dando, son y obedecen a esta situación de la grave circunstancias bajo las cuales se está procediendo a trabajar. Esto es aproximadamente a la altura del kilómetro 520 de la Ruta 5 Sur, donde se han generado estas distintas manifestaciones, así que vamos a estar muy pendientes durante esta noche a la evolución de esta situación. Gracias, Rodrigo Pérez, por el informe. Quedamos en contacto. Muy buenas noches. 1 de la madrugada con 38 minutos. Momento de hacer una pausa en las informaciones. Siga nuestra sintonía porque ya volvemos. Internacional. Volvemos a medianoche con noticias del mundo y comenzamos con lo que fue prácticamente la noticia internacional del día. Facebook tuvo que pedir disculpas a los usuarios por esta caída mundial de sus servicios que afectó a otras aplicaciones como WhatsApp e Instagram. El director de tecnología de Facebook, Mike Schroepfer, pidió disculpas por la caída de estas redes sociales y aseguró que trabajaron para restaurarlas lo más pronto posible. Se afirmó que tuvieron que enviar un equipo hasta California para un reinicio manual de los servidores. Esto mientras el fundador del gigante tecnológico, Mark Zuckerberg, perdió más de $6.000 millones durante la jornada por la caída de Facebook en la bolsa. Otras aplicaciones como Snapchat, Telegram, Tinder, TikTok también presentaron fallas durante la jornada, mientras que se registraron también problemas de conectividad en varios servicios de telefonía en Estados Unidos. Por otra parte, Telegram ganó 5 millones de usuarios con la masiva caída principalmente de WhatsApp. En otras informaciones, Corea del Norte restableció las líneas de comunicación con el sur meses después de que se cortara esta línea directa transfronteriza. La medida se produjo días después, luego de que el líder norcoreano Kim Jong-un dijera que estaba dispuesto a restaurar la comunicación. Sin embargo, Pyongyang también dijo que la restauración de su relación dependía de la actitud de las autoridades surcoreanas. El Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo que funcionarios de ambas Coreas intercambiaron su primera llamada telefónica desde agosto. Durante las últimas semanas, Corea del Norte intensificó sus pruebas militares, incluyendo sistemas de misiles balísticos. Una de la madrugada con 47 minutos. De esta forma cerramos el bloque informativo. Volvemos contigo, Matías del Río. Bien, Marco, muchas gracias. Y nos vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos el portal de noticias 24horas.cl, que en este momento informa de los resultados parciales del Cyber Monday, que ha tenido un aumento del 25% respecto del año anterior. Más detalles en 24horas.cl. Y el tiempo para hoy en Santiago, martes 5 de octubre, ¿qué se espera? Para Santiago, en la región metropolitana, se espera cielo despejado y una máxima probable de 24 grados. En tanto, en Antofagasta, región de Antofagasta, se espera también un cielo despejado, pero una máxima probable de 16 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y los dejamos invitados a que sigan atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir.